La entrevista es la más pública de las conversaciones privadas y funciona con las reglas del diálogo privado. El sujeto sabe que está expuesto a la opinión de otra gente. Por otra parte, no se trata de una conversación libre entre dos sujetos, sino de una conversación radial, centrada en uno de los interlocutores, en el que uno tiene derecho a preguntar y el otro a ser escuchado. Porque es una fuente de información directa que da testimonio a los hechos y un respaldo humano a la frialdad de los datos duros. De opinión, de divulgación, informativas, testimoniales y encuestas. En caso de que sea una entrevista de semblanza o de declaración, hay que recopilar la mayor cantidad de datos sobre el contexto y subtexto del entrevistado, así como sus temas de interés o lo que vamos a abordar en nuestro cuestionario. Una buena pregunta es aquella que abre las puertas para que el entrevistador se explaye y no reduzca sus respuestas a un sí o un no. Para ello, siempre hay que enfocarse en los temas de interés colectivo y en que el autor tenga información que aportar, pues hay que recordar que la entrevista está hecha para que el medio o el espectador obtengan el dato que esperaban de esa persona. Desde luego, hay que usar hasta el cansancio las famosas 6 tipos de preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué? En toda conversación periodística se emplean en el 80% estas clásicas preguntas. La confianza será algo vital, pues si no te muestras cómodo, no se generará un ambiente de confianza entre el entrevistado y nosotros. Por eso, hay que recordar que si ya se agendó la entrevista, es porque la persona tiene interés de conversar. Así que tenemos casi siempre libertad para indagar en su vida, o cuanto menos en la intimidad de su obra. La entrevista periodística es un intercambio entre dos personas físicas y unas cuantas instituciones que influyen en la conversación. El entrevistado habla para el periodista, pero también está pensando en su ambiente, en el público y en el modo en cómo juzgarán sus declaraciones. Un factor que también debemos controlar es no perdernos, ya que resulta fácil distraerse en la conversación. Una buena entrevista es el resultado de haber conseguido un delicado equilibrio para acercarnos al entrevistador, pero al mismo tiempo guardando la distancia. Recuerda que la presentación es importante, pues el lenguaje no solo es verbal, también no verbal, e interfiere en muchos aspectos, como la postura que tomemos o la presencia que brindemos. No demostrar signos de nerviosismo, como mover las manos o piernas abruptamente. Al momento de grabarla, es importante la posición de las cámaras, sobre todo la regla de los 180 grados, pues cuando dos personas están teniendo una conversación, es conveniente que las cámaras estén acomodadas en media luna, pues de no hacerlo así, se pierde la congruencia de la escena. Las tomas más comunes para entrevista es el plano general, donde se puede ver al entrevistador y el entrevistado. Este plano nos ayuda a contextualizar el ambiente y lugar donde se está llevando a cabo la entrevista. También está el medio plano o primer plano, enfocando únicamente al entrevistado y entrevistador, creando intimidad y cercanía con la persona que esté consumiendo la entrevista, además de centrar la atención en el personaje enfocado, así como de la información que va brindando. Lo primero es que nuestro deber de periodistas nos obliga a que, si no se realiza en un estudio, lo que debemos hacer es conocer el terreno a profundidad, ya sea en casa del entrevistado, la calle, el campo, una fábrica o en general cualquier lugar. Por eso el equipo tiene que conocerlo con un día de antelación, o si no es posible, 1 hora antes. Será indispensable para el camarógrafo llevar tripié, para generar una imagen fiel y estable, rebotadores de luz para iluminar mejor el encuentro. No hay que olvidar que el entrevistado y el entrevistador no deben estar a contraluz. Un difusor no puede faltar. Este suavizará las luces y hará la imagen más agradable para la retina. Todos los integrantes del equipo deberán llevar los suministros necesarios ante cualquier inclemencia del territorio. Por ejemplo, si es al aire libre y si son tiempos de lluvia, llevar protectores impermeables para el equipo. Otro caso, la entrevista se realizará en una fundidora, donde las temperaturas son altas. El equipo deberá de contar con suficiente agua para no padecer a la hora de realizar la entrevista. El audio es un factor clave a la hora de realizar una entrevista, pues sin él tendríamos como resultado solamente imagen, perdiéndonos de toda la información aportada por el invitado, mermando nuestro trabajo profesional. Hay que recordar que la imagen es un complemento de la entrevista, pues se podría obtener un producto con una resolución de imagen baja. Pero si se escucha claramente, la baja resolución será la última de nuestras preocupaciones, pues mientras la información sea clara, el público la consumirá. El equipo de audio más común que se utiliza para las entrevistas son los micrófonos lavalier y de mano, que sean unidireccionales, pues estos filtran el ruido ambiental y se concentran en la fuente de sonido, que en este caso es el entrevistador y el entrevistado. Igualmente es importante tener un respaldo de audio. Este puede ser el de la cámara o con algún otro dispositivo externo. Esto con el fin de que no perdamos este valioso elemento y así abarcar cualquier situación.
Al hacer entrevistas en un enlace en vivo, lo más usual es que solo se cuente con una cámara. En estos casos es recomendable que el entrevistador presente al entrevistado y darle paso a la entrevista, pasando el foco únicamente a la persona que se está entrevistando y se hagan las preguntas. Esta es una forma de darle la atención a la persona e información que se va obteniendo. Después de haber realizado la entrevista, el siguiente paso es extraer lo más importante de ella. Para eso, debemos sintetizar la información sin deformar lo que dijo el entrevistado, pues hay que recordar que somos periodistas y nuestro deber es informar siempre con la verdad. Cuando pasemos a la edición de la entrevista, es importante discriminar la información que realmente nos sirve, logrando una buena fluidez y coherencia, pues corremos el riesgo de generar vacíos dentro de nuestro producto final si no revisamos de manera minuciosa nuestro material. Igualmente ayudándonos de los planos que grabamos anteriormente y generar una comunicación visual óptima que acompaña nuestra entrevista. La entrevista es, entonces, el arte del vínculo.